Buenas tardes, hermanos, buenas tardes, amigos. Dios les bendiga a todos y a cada uno de ustedes. Dice la Escritura en el Salmo 127, versículo 1: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. El tema que estamos estudiando se titula Hogares edificados por Dios. Y el primer punto, hermanos, que estamos analizando ahorita es un fundamento sólido. Hemos dicho que al edificar una casa, el fundamento juega un papel de suma importancia. Si queremos que esa casa se sostenga, que esa casa perdure, necesitamos establecerla sobre un buen cimiento, sobre una buena base, un buen fundamento. Bueno, en el caso de nuestro hogar, el fundamento sobre el cual edifiquemos igualmente juega un papel de suma importancia para que éste pueda perdurar. Y en ese sentido, hermanos, hay varias cosas que debemos siempre tener presentes para establecer una base bien sólida para nuestro hogar, para nuestra casa, para nuestra familia. Y quiero que consideremos este punto, hermanos. Un fundamento sólido tiene que ver, hermanos, con tener a alguien que comparta nuestra misma fe, ¿verdad? Para edificar un hogar, una familia, esto es muy importante. Y va de la mano con los puntos que anteriormente hemos explicado en cuanto a este aspecto del fundamento. Uno de los propósitos más importantes del matrimonio es el compañerismo. El compañerismo. Dice ahí en Génesis capítulo 2, versículo 18, dice: y dijo Jehová, no es bueno que el hombre esté solo, ¿verdad? Que esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Adán estaba solo. Dios aún no había creado a la mujer. Y dijo Dios, no es bueno, necesita una compañera, necesita una ayuda idónea. Y Dios creó de su costilla a una mujer. Sí, y Adán le puso por nombre Eva, varona. Y así ha sido, hermanos, desde Adán y Eva hasta nuestros días. Es exactamente la misma situación. No es bueno que el hombre esté solo, ni que la mujer esté sola, ¿verdad? Dios nos ha creado y somos complemento el uno del otro, el hombre, la mujer del hombre. Y cuando nos unimos en matrimonio, uno de los principales propósitos es precisamente el compañerismo, ¿verdad? Tener un compañero, tener una compañera por el resto de nuestros días. Bueno, la meta del matrimonio, hermanos, es más que una simple amistad entre dos personas. Más que eso. El matrimonio, hermanos, es una unión. Y como decía, es una unión para toda la vida. Y si ambos no están de acuerdo en sus objetivos, en sus intereses, hermanos, pues puede haber problema, puede haber conflicto. En el libro de Amós, capítulo 3, versículo 3, dice el profeta: ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? La realidad es que no, ¿verdad? Cuando dos personas no están de acuerdo, no piensan igual, cuando tienen diferencias entre ellos, entre su manera de ver las cosas, de razonar, en su perspectiva de la situación, pues por lo general no se juntan, al contrario, se separan. Bueno, en este sentido esto es muy importante porque otra vez el matrimonio es para toda la vida. Y si ambos, ¿verdad?, no comparten los mismos intereses, no comparten los mismos propósitos, no comparten los mismos objetivos, las mismas metas, el mismo punto de vista de las cosas, entonces ¿andarán dos juntos? Pues tienen que, porque el matrimonio es para toda la vida, pero la consecuencia más lógica, más obvia es que va a haber problemas, ¿sí? Va a haber diferencias, va a haber desacuerdos entre ellos, ¿sí? Porque andan juntos, pero no están de acuerdo en muchos aspectos, ¿sí? Entonces, esto es muy importante. Alguien que comparta su misma fe. El no compartir la misma fe puede convertirse en una de las principales causas de conflicto en el matrimonio, ¿sí? Y lo hemos visto a lo largo de la historia y la experiencia que yo tengo, y muchos hermanos hemos sido testigos de que esto crea conflictos. Por eso nuestro consejo para los jóvenes
Y para aquellos que piensan formar un hogar, es casarse con un cristiano fiel. Ese es el consejo que siempre hemos dado y que seguiremos dando toda la vida. Un cristiano fiel con quien su vida puede ser mucho más grata y más armoniosa, porque comparten, ¿sí? Comparten la misma fe. Si usted quiere construir su hogar sobre un fundamento sólido, entonces no eche en saco roto este consejo. No lo tire a la basura como, no quiero oírlo, no me interesa eso que el hermano va a decir. No. ¿Ok? Bueno, ¿por qué, hermanos? ¿Por qué es mejor casarse con alguien que comparta su misma fe? ¿Por qué es mejor? Bueno, hay muchas cosas que pudiéramos nosotros mencionar. Veamos algunas. Por ejemplo, ¿pueden adorar juntos? Pueden adorar juntos, ¿sí? Si hay un día especial para los cristianos, ese día es el día del Señor, el día en que la iglesia se reúne para adorar, el día domingo como es el día de hoy. Cuando ambos compañeros son cristianos, pues podemos decir, los dos tienen en común este día tan importante, ¿sí? Para él es muy importante, pero para ella también, para los dos. Despiertan el día domingo, ¿verdad? Con la misma mente en cuanto a lo que hay que hacer en este día tan especial. Los dos tienen el deseo de estar reunidos, estar congregados como iglesia, porque es el día del Señor y tenemos que estar juntos para adorar, ¿sí? Y los dos van de la mano, van en el mismo tenor, en el mismo acuerdo, ¿verdad? En cuanto a la adoración a Dios se refiere. En Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Cuando los dos son cristianos, los dos saben de la necesidad y la importancia de reunirse y adorar a Dios, ¿sí? De estar congregados. Ambos tienen el mismo deseo, ambos tienen la misma meta, ambos tienen el mismo propósito de estar congregados y juntos como familia, cantar a Dios, orar a Dios, tomar la Santa Cena, estudiar la palabra de Dios. Los dos hermanos estarán de acuerdo en esto. Los dos, el hombre como la mujer. Para los dos será una de las principales prioridades de vida. Para los dos hermanos, esto es lo mejor que ellos y sus familias pueden hacer el día de domingo, y juntos en perfecta armonía estarán reunidos para adorar a Dios. Sí, porque los dos son cristianos, los dos. Pero si decides casarte con un no cristiano, si prefieres casarte con una no cristiana, es posible que tu cónyuge no quiera asistir a la iglesia contigo. Eso es muy posible que suceda. Puede ser también que tenga otras ideas, otras creencias religiosas, porque él no es cristiano o ella no es cristiana. ¿Sí? Puede ser que tenga influencia de su familia. Yo voy a decir, pues yo quiero bautizar a los niños, como muchas veces sucede. Yo los quiero bautizar. Yo quiero llevarlos a la iglesia con el cura que los bautice, que le dé su bendición. ¿Y qué va a hacer el cristiano o la cristiana? ¿Sí? Porque no están de acuerdo, porque no piensan igual. ¿Sí? Peor aún, hermanos, puede darse el caso de que el incrédulo se oponga a que usted asista a los servicios de la iglesia. Puede darse, y hemos visto muchas situaciones así. Y no le quiere dar permiso, y no lo quiere dejar. ¿Sí? Le exige que se quede en casa con él, con ella. Es que no te puedes quedar un domingo conmigo. Todos los domingos tienes que estar yendo a la iglesia y a la iglesia. ¿Y yo qué? Yo quiero que te quedes hoy, quiero que pases el día conmigo. Y puede exigirle. Es lógico, porque es incrédulo o porque es incrédula. ¿Sí? ¿Y qué va a hacer? Obviamente eso va a ser causa de problemas. Una estira y afloja, ¿verdad? Y aun cuando no se oponga, aun cuando no le estorbe, la realidad es que nunca habrá la misma unidad
y el mismo apoyo, ¿verdad? Como sucede cuando los dos son cristianos y que saben que es día domingo y que hay que adorar y hay que estar reunidos con la iglesia, y los dos se despiertan ese domingo en la mañana con el mismo propósito en sus mentes. Es diferente, es diferente. Por eso siempre hacemos esta recomendación. Pueden adorar juntos si comparten la misma fe. También, hermanos, pueden orar juntos, orar. En el hogar es muy importante el orar juntos a Dios, como hemos explicado, y el orar los unos por los otros. Sí, que el esposo, que es la cabeza del hogar, ore con su familia, la esposa igualmente, que enseñen a los hijos a orar. Sí, cuando estén reunidos juntos, puedan como familia estar orando a Dios. Y si los dos son cristianos, pues qué problema, pueden hacerlo. Cuando servimos fielmente a Dios y hacemos su voluntad, nosotros tenemos la certeza, tenemos la confianza, la seguridad de que Dios esas oraciones las escucha, porque somos cristianos. Dice en la primera carta de Juan, capítulo 3, verso 22, y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Esa es una garantía que tenemos de parte de Dios. Como cristianos sabemos, tenemos esa fe de que al orar Dios escucha nuestras oraciones. Guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él, delante de Dios. Hermanos, pero si su cónyuge no es cristiano, no lo es, ¿tendrá interés en orar? ¿Estará interesado también en que como familia oren juntos a Dios? ¿Estará interesado en orar él por su familia o ella por su familia? Lo más seguro, lo más probable es que no. No tenga esa costumbre de orar, no tenga ese hábito, esa práctica de orar a Dios. Incluso puede ser o puede haber casos que el incrédulo trate de ridiculizar al creyente porque acostumbra a orar. Pues ¿qué tanto oras, mujer? ¿Verdad? Ya, déjate de eso. Puede ser que le moleste verla orando. O puede ser al revés el caso también la mujer, si ella es incrédula y él es creyente. Puede haber situaciones así. Y si el incrédulo llegase a orar, ¿escuchará Dios sus oraciones? Como dice aquí, si guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él, bueno, hay esa garantía. Dios escucha, Dios oye, Dios atiende esas oraciones. Pero si esa persona no quiere nada con Dios, hermano, Dios escuchará sus oraciones. Y si una joven cristiana se casa con un incrédulo, ¿quién dirigirá las oraciones cuando la familia se siente a la mesa para comer? ¿O cómo enseñarle a sus niños a orar cuando estén juntos y darle gracias a Dios por la comida? ¿Cómo le van a hacer? Bueno, la realidad es que cuando no se comparte la misma fe en ese hogar, la oración va a tener tropiezo. ¿Sí? Y si la familia no ora junta, pues difícilmente podrán edificar su casa sobre un buen fundamento, un fundamento sólido, apropiado. Porque la otra opción es que pues no oramos, ¿verdad? Para no tener problemas o porque el incrédulo no le gusta, ¿verdad? Y luego los niños no crecen con ese hábito de orar y dar gracias. Y así se va, ¿verdad? Así crece, así se desarrolla ese hogar. ¿Sobre un buen fundamento? No hay un buen fundamento, ¿verdad? Hay tropiezo para la oración cuando hay esa diferencia, ¿verdad? Cuando no se comparte la misma fe en ese hogar. También, hermanos,
¿Por qué es importante y por qué aconsejamos esto a los jóvenes? Bueno, porque si los dos comparten la misma fe, pueden estudiar juntos la Biblia, la palabra de Dios. Hemos dicho cuán importante es que en una casa se pueda hablar sobre temas espirituales. Cuán importante es que a la luz de las Escrituras podamos procurar lo mejor para nuestras familias, para nuestros hijos, para nuestras vidas, a la luz de las Escrituras. ¿Sí? Que en ese hogar, esa familia, todos tengamos en común el mismo estándar de vida, que es la palabra de Dios. Que juntos seamos capaces de reconocer los consejos, los principios divinos, que son la guía perfecta para el hogar. Si los dos, hermanos, son cristianos y son fieles a Dios, sin lugar a dudas será un deleite el hablar, el considerar juntos la palabra de Dios. Y pueden tener una plática bien amena y bien agradable, hablando, ¿verdad?, de un tema bíblico. ¿Sí? Mi esposa y yo nos ponemos a platicar y de los estudios que se dan aquí, de las predicaciones, y platicamos, ¿verdad? Y sacamos a plática algún tema de la Biblia y hablamos con nuestra hija y conversamos y juntos con la Biblia abierta podemos estudiar y podemos, hermanos, considerar los consejos de la palabra de Dios, y todo en perfecta armonía. Y estamos de acuerdo todos en ello, porque compartimos la misma fe. ¿Sí? Y es un deleite para nosotros el hablar sobre temas de la Escritura, considerar lo que la palabra de Dios nos enseña. Pero hermanos, si uno de los dos no es cristiano, si uno de los dos es incrédulo, igualmente se podrá hablar sobre un tema bíblico. ¿Estarán los dos de acuerdo en aplicar los principios de la palabra de Dios en su hogar, los dos? Lo más seguro es que no. La realidad, hermanos, es que en la mayoría de los casos no va a ser así. ¿Sí? Si uno es creyente y uno es incrédulo y no comparten la misma fe, difícilmente pueden tocar estos temas en casa. Es mucho más difícil. En la primera de los Tesalonicenses 5:11 dice: por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. ¿Puede hacer esto el incrédulo con su cónyuge creyente? No. ¿Le puede animar, le puede edificar, le puede estimular? No, no lo hará. No lo hará. Sí. Difícilmente el creyente podrá recibir de su cónyuge este tipo de ayudas, ¿verdad?, como la Biblia lo dice, porque es incrédulo, porque él cree otra cosa, porque no comparte los mismos intereses que usted como cristiano o como cristiana. Y probablemente cuando el creyente inicie la conversación, porque muchas veces querrá hacerlo, el cristiano o la cristiana, platicar con su cónyuge sobre algún tema bíblico, ¿verdad?, o quiere hablarle de lo que se predicó en la iglesia o del estudio, lo que se enseñó, probablemente, ¿verdad?, le escuche, y probablemente no le quiera escuchar. Y puede ser que todo termine en problema, en pleito, en conflicto, porque él no quiere oír o ella no quiere escuchar, ¿verdad? Y en vez de resultar algo bueno, resulta algo malo. ¿Sí? Muchos casos así terminan en discusión, simplemente en conflicto, porque no creen igual, no creen igual. Y a veces, para ya no discutir, el creyente opta, pues mejor ya no hablar nada que tenga que ver con la palabra de Dios. El creyente opta muchas veces por ya no tocar esos temas. Mejor, para evitar problemas, para evitar pleitos, mejor ya no hablamos de la Biblia, ya no hablamos temas de la Escritura. ¿Sí? ¿Qué podemos decir en casos así? Su compañero, su compañera de toda la vida, ¿sí?, hasta que la muerte los separe, porque así es, en vez de ser su apoyo, en vez de ser su fortaleza, en vez de ser su ayuda idónea, puede ser un obstáculo. Y a la postre puede ser también causa de desánimo para usted. Causa de desánimo. Un hogar donde no se tocan
temas de la Biblia donde no se puede hablar de la palabra de Dios, donde juntos no pueden estudiar, escudriñar la Escritura, hermano, no tienen un buen cimiento. No. Sí están edificando, pero no sobre una base sólida, ¿verdad? Hay mucha diferencia. Pero ¿qué más? Alguien que comparta su misma fe, hermanos, es muy importante porque juntos pueden enseñar también a otros. Los cristianos debemos de compartir el mensaje del Evangelio con otras personas. El escritor de los Hebreos, por ejemplo, dice que después de tanto tiempo, debiendo ser ya maestros. Hermanos, debemos entender que a cierto tiempo nosotros, de haber obedecido, de haber sido bautizados, convertidos a Cristo, a cierto tiempo debemos ya tener la capacidad de enseñar a otros. Y se espera que eso hagamos. Se espera, ¿verdad? Y en ese sentido, el cónyuge puede ser un apoyo o puede ser también un obstáculo para llevar a cabo ese trabajo. Si es un cristiano fiel, su cónyuge, o una cristiana, lógicamente será un buen apoyo y juntos como equipo podrán de mejor manera hacer ese trabajo de enseñar a otros. ¿Sí? Por ejemplo, en la Biblia, ahí en Hechos 18:26 vemos un caso. Ahí estaba Apolos, ¿verdad? Y Apolos tenía un conocimiento limitado en cuestión del Evangelio, conocía solamente el bautismo de Juan. Y dice el verso 26, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, ¿sí? El matrimonio, los dos, le escucharon, ¿verdad? Lo que él estaba enseñando, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y Apolos entendió, comprendió, ¿verdad? Y corrigió. Pero noten el trabajo que hicieron los dos. Si nada más Priscila hubiera sido la cristiana, hubiese sido más difícil para ella tener que hablar con Apolos. Pero su cónyuge, Aquila, también era cristiano. Y los dos estuvieron de acuerdo y le tomaron aparte, ¿verdad? Platicaron con él y le enseñaron más exactamente, ¿verdad?, dónde estaba su error. Sí. Hicieron un gran trabajo. El punto es que juntos, hermanos, juntos es más fácil hacer ese trabajo de enseñar a otras personas. Juntos, cuando se comparte la misma fe. ¿Sí? Y al igual que Priscila y Aquila, los matrimonios pueden trabajar hoy en día en enseñar a algún conocido, en enseñar a algún familiar, a algún vecino o aún a los mismos hermanos. ¿Sí? Cuando hay necesidad de hacerlo. ¿Sí? Pueden platicar ellos como matrimonio, ponerse de acuerdo, hacer el trabajo juntos y van a tener mucho mejores resultados. Pero si uno no es cristiano, uno de los dos no es cristiano, hermanos, ¿cómo podrán hacer el trabajo? ¿Cómo podrán? Sí. La lucha va a ser más grande y van a batallar muchísimo más. Y al contrario, a veces el cónyuge incrédulo le puede obstaculizar en sus esfuerzos por enseñar a otras personas. Puede ser que le sea tropiezo, puede ser que se oponga, puede ser que él contradiga la verdad, puede ser que él sea un mal ejemplo para aquellas personas a las cuales usted les está enseñando. Puede ser que de una u otra manera, hermanos, sea un obstáculo en la enseñanza a otras personas. ¿Sí? Y queremos, deseamos hacerlo, sí, pero a veces se batalla mucho más. Decía una señora allá en Reynosa que su marido estaba estudiando la Biblia con los hermanos y tenía deseos de convertirse. Y decía su mujer, decía, yo prefiero que mi marido sea borracho y que me pegue a que se haga cristiano, ¿verdad? Y a veces hay casos así. No supe si se bautizó o no se bautizó, pero si él se bautizó seguramente tuvo una lucha tremenda en su casa porque no compartían la misma fe. No la compartían, ¿verdad? Pero esas cosas pasan. Otra cosa también, si los dos comparten su misma fe, podrán estar de acuerdo en cuestión de prácticas morales, ¿sí? Cosas morales. Y otra vez los cristianos tenemos la misma norma común
que es la palabra de Dios, que es la Biblia, para determinar qué es bueno y qué es malo, moralmente hablando. La gente del mundo a veces a lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo. Hay de ellos, dice el Señor. Pero nosotros, los cristianos, tenemos la misma norma, el mismo estándar de conducta, de prácticas, de moralidad, que es la Escritura. Y nosotros procuramos siempre todo lo que sea bueno a los ojos de Dios, hacerlo, ¿verdad? Y vivir de acuerdo a ello. Siempre. En Efesios capítulo 5, versículo 3, dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Para nosotros esas cosas, hermanos, ¿verdad?, son un cero a la izquierda, no tienen valor, no tienen importancia, nos abstenemos de ellas, nos apartamos de esa clase de prácticas. Ni siquiera, ¿verdad?, las nombramos como algo que sea bueno o atractivo para nosotros. Dice el 4, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Eso es lo importante en la vida de un cristiano, de un creyente. Sin embargo, quien se case con un incrédulo corre el riesgo de que ese cónyuge, ¿verdad?, su esposo o su esposa, tenga o bien desarrolle después de casados malos hábitos o malas costumbres, ¿sí? Cosas que usted como cristiano sabe que no son correctas. Y puede ser, esto es muy probable que suceda, ¿sí? Por ejemplo, el hábito de la bebida, ¿sí?, el fumar, las malas palabras, groserías, inclusive drogas, el maltrato físico, las apuestas, o que le guste vestirse de una manera carente de pudor, de modestia. Y todas esas cosas pueden suceder. Puede ser que ya tenga estos hábitos, o puede ser que los desarrolle después de casados, ¿sí?, porque es incrédulo. ¿Y qué va a hacer usted como cristiano o como cristiana, como creyente? ¿Qué va a hacer? ¿En base a qué usted le puede reclamar? ¿En base a qué usted se puede quejar? Si usted ya sabía que era incrédulo, si usted ya sabía que era incrédula. Él bien le puede decir: si tú así me conociste, si tú sabías que yo así era y que esto me gustaba, y te casaste conmigo, ¿para qué te quejas? ¿Para qué? ¿Verdad? ¿Por qué te enojas? Si tú te casaste conmigo a sabiendas de quién era yo. Y con la mano en la cintura le puede decir eso, ¿verdad? Porque es incrédulo. Porque él no piensa igual que usted. Porque él no tiene la misma fe, la misma convicción, la misma creencia. ¿Sí? Y cuando sucedan esas cosas, otra vez va a haber desacuerdos y va a haber problemas, ¿verdad? O la otra es que usted ceda, ¿verdad?, y le dé por su lado, ¿verdad?, y de alguna manera le consienta lo que él hace para evitar, ¿verdad?, conflictos. Cuando ambos son cristianos, es mucho más fácil fomentar una correcta moralidad, una correcta forma de vida para nuestra familia, ¿sí?, y para todas las personas que nos rodean. Y estamos fomentando lo bueno, lo moralmente bueno, lo que es correcto delante de Dios. Lo enseñamos no solamente con nuestras palabras, sino también con nuestro ejemplo, porque ambos vamos de la mano en lo mismo. Ambos compartimos la misma fe, la misma creencia en cuestión de lo que es bueno y malo, en cuestión de lo que es moralmente agradable a los ojos de Dios. Pero también, hermanos, alguien que comparte su misma fe podrá tener mejor armonía con familiares y amigos. Y esto es muy importante porque cuando alguien se casa, implícitamente hereda también la familia y hereda los amigos de su cónyuge, ¿sí? Ahí va, de la mano. Si te casas con un cristiano fiel, pues ese cristiano fiel querrá asociarse, querrá juntarse, querrá tener amistad con otros cristianos.
¿sí? Con buenas personas, moralmente hablando, porque él es creyente, él es cristiano o es cristiana. ¿Sí? Podemos decir, hermanos, los que pertenecemos a la iglesia del Señor, que es un deleite cuando nos juntamos las familias en esta iglesia. Cuando nos quedamos en la casa de alguien, tomando el café, platicando, ¿sí? Cuando tenemos como esposo y esposa los mismos amigos en común. Mis amigos son los amigos de mi esposa, y los amigos y amigas de ella son mis amigos y amigas también. ¿Sí? Tenemos en común el mismo círculo de amistades. Y si estamos en un hogar, ¿verdad?, conviviendo, platicando, estamos los dos. Y los dos disfrutamos de esa convivencia, de esa plática, de esas personas que nos rodean. Y nuestros hijos igualmente. ¿Sí? ¿No han notado que nuestros niños dicen, ¿a quién vamos a invitar a la casa? Siempre dicen, ¿y a quién vamos a invitar? Vamos a invitar a los hermanos. ¿O a dónde vamos a ir? ¿Con cuáles hermanos? Porque ellos disfrutan de la misma manera, porque tenemos los mismos amigos, somos hermanos en la fe, somos familia, espiritualmente hablando. Pero hermanos, si te casas con un incrédulo o con una incrédula, seguramente sus amigos más cercanos, ese círculo de amistades que tiene el incrédulo, ¿verdad?, lo más probable es que no sean cristianos. No van a ser. Él va a tener sus amigos, o ella tendrá sus amigas si ella no es cristiana, ¿verdad? Y esas amistades que él o que ella tiene, ¿verdad?, no van a ser creyentes, no van a ser cristianos. ¿Y qué vas a hacer? Uno como cristiano, ¿qué va a hacer? ¿Verdad? Una de dos, o que vaya él solo, ¿verdad?, o que vaya ella sola, con sus amigos, con sus amigas, y allá tiene una reunión, ¿verdad? Pues que se vaya con sus amigos, que se vaya solo, porque pues yo no me siento a gusto ahí en ese ambiente, porque no son cristianos, porque ahí tienen las cervezas en la mesa, porque usan un lenguaje no bueno, no grato, por la música, el ruido, qué sé yo, no me siento a gusto. Iba a decir el creyente o la creyente, pues que se vaya él con sus amigos o con sus amigas. Esa es una opción. La otra es que el creyente se vaya, ¿verdad?, aunque sea un ambiente no muy bueno, no muy grato, ¿verdad?, con esas amistades, pero diga, pues bueno, para que no se vaya él solo, no se vaya ella sola, pues ahí me acoplo, ¿verdad? La cuestión es, hermanos, que no va a ser agradable, no va a ser algo agradable, ¿verdad?, en el caso del cristiano. Dice en Proverbios capítulo 13, versículo 20, dice, el que anda con sabios, sabio será. De ahí la importancia, hermanos, de que nuestras amistades, el círculo, ¿verdad?, de las personas allegadas a nosotros, ¿verdad?, sean personas que al menos tengan temor de Dios. Mas el que se junta con necios, dice, será quebrantado. Otras versiones dice, el que se junta con necios se echará a perder. Y como le decía, puede ser que se adapte a ese ambiente el creyente, y puede ser que poco a poco esas malas compañías corrompan sus buenas costumbres. Y hemos visto muchos casos de cristianos o cristianas, ¿verdad?, que al tiempo de casarse con un incrédulo, pues abandonan su fe. ¿Sí? Se van al mundo, vuelven al mundo de donde salieron. Hemos visto situaciones así, porque se pueden dar esos casos también. ¿Sí? ¿Y qué pasará con los suegros, la familia del incrédulo o de la incrédula? ¿Se opondrán a tu fe? ¿Se opondrán a tus creencias religiosas? Puede ser que sí. ¿Te llevarás bien con ellos, tú como cristiano? ¿Sí? ¿O se llevará bien tu cónyuge incrédulo con tus familiares, con tus padres, por ejemplo, con tus amigos cercanos? ¿Verdad que no es lo mismo? No es lo mismo. Sí. Si realmente, hermanos, queremos edificar un hogar sobre un fundamento sólido, todas estas preguntas tenemos que hacérnoslas.
¿sí? Y platicar con nuestros hijos, ahora que son jóvenes, que son solteros, pero que un día, no muy lejano, estarán tomando una decisión de formar un hogar. Bueno, que lo edifiquen bien, sobre una buena base, un buen sustento para que tengan éxito el día de mañana, para que les vaya bien. Y esto, hermanos, es muy, muy importante. Pero otra cosa, si comparten los dos la misma fe, trabajarán de común acuerdo en la crianza de sus hijos, ¿sí? Por lo general, todas estas situaciones que hemos mencionado ahorita, todo esto se magnifica cuando los hijos llegan, ¿verdad?, al hogar. Cuando empiezan a nacer esos hijos y a crecer la familia. Entonces todo esto, hermanos, aumenta. Cuando es solamente el cónyuge, bueno, de alguna manera ahí sobrelleva las cosas, pero una vez que vienen los niños, ahí aumentan las situaciones, los problemas, los conflictos. Y es que cada cónyuge quiere que los hijos sean criados de acuerdo a su propio punto de vista, ¿sí? Y a veces, otra vez, si no comparten la misma fe, pensarán diferente, ¿sí? Uno querrá una cosa, el otro va a querer otra cosa diferente. Cuando ambos son cristianos, estarán de acuerdo en criar a sus hijos en la disciplina y amonestación del Señor, porque así dice la Biblia, y van de la mano, en el mismo acuerdo. Los dos estarán de acuerdo en trabajar con ellos en el estudio regular de la Biblia, tanto el marido como la mujer. Y queremos que nuestros hijos aprendan, ¿sí?, y crezcan con el conocimiento de la palabra de Dios, y les enseñamos y platicamos con ellos, pero los dos estamos de acuerdo. Los dos estarán de acuerdo en llevar a los hijos a las reuniones de la iglesia, ¿sí? Es miércoles, es domingo, es día de estar reunidos. Si los dos son cristianos, lógicamente estarán de acuerdo en que sus hijos tienen que estar también en la reunión. Estarán de acuerdo en hacer de ellos fieles cristianos cuando sean grandes, ¿sí? Sabemos que nuestros hijos crecen y crecen rápido, pero el día de mañana, cuando ya no sean niños, que sean jóvenes, que sean hombres, mujeres, queremos que ellos sean cristianos fieles y que también tengan la salvación de sus almas. Si los dos somos cristianos, nos esforzaremos y trabajaremos para este fin, los dos. Dice en Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Sí? Los dos tenemos perfectamente en nuestra mente este consejo de parte de Dios, ¿sí? Y estamos luchando para que así sea, instruirlos por el buen camino, para que cuando sean grandes no se aparten de él. Hermanos, hermanas, jóvenes, pero si te casas con un cristiano, si no te casas con un cristiano, si no te casas con una cristiana, ¿qué va a pasar? Puede ser que tu cónyuge desanime a tus hijos, por ejemplo, a estudiar la Biblia. Que tú quieras enseñarles, ¿verdad?, los consejos de Dios, pero él no quiera. Puede ser que él se oponga. Puede ser que él no quiera que tus hijos asistan a la iglesia. Puede ser. Que diga, vete tú. A mis hijos déjamelos conmigo, ¿sí? Vete tú a la iglesia, yo quiero quedarme con mis hijos aquí, déjamelos. Puede ser, ¿sí? Puede ser que tu cónyuge incrédulo sea un estorbo para que se conviertan en cristianos. Yo no quiero que mi hijo sea cristiano o cristiana. A él no le andes diciendo esas cosas, ni andes tratando de persuadirlo, convencerlo. Puede ser que tenga oposición, es posible. Puede ser que el incrédulo quiera que sus hijos se queden con él en vez de asistir a los servicios y decir, yo quiero llevar a mis hijos el domingo al parque, y quiero llevármelos al cine, y quiero llevármelos de paseo, y quiero llevármelos a acampar, y quiero hacer con ellos un sinfín de actividades. Ellos se quedan conmigo. Sí. Yo tengo planes con ellos. Y es domingo, es día del Señor. Y usted como cristiano, usted quiere traer a sus hijos a la iglesia, pero el incrédulo dice, no, los niños se quedan conmigo, nos vamos a ir a pescar. Okay. ¿Y quién va a ganar? Va a ser un pleitazo,
va a ser un problema. O simplemente va a doblar sus manos y va a dejar, bueno, hazte cargo tú de ellos. Puede ser, hermanos. Todo esto puede suceder, no estamos hablando fantasías, todo esto sucede. ¿Qué hará si su cónyuge se niega a disciplinar a los niños cuando haya la necesidad de hacerlo? O si se opone a que usted los discipline. Y merece el niño. Se está portando muy desordenadamente, vemos que va mal. Y como cristiano yo sé lo que Dios me dice para bien de ellos, porque le amamos, ¿verdad? Como hijo nuestro, y necesita corrección, disciplina. Pero su cónyuge le dije, a mi hijo no me lo toques. Déjalo. Sí. ¿Qué va a hacer? Es que él es incrédulo o ella es incrédula. No comparten, ¿verdad? Los mismos principios, la misma fe, la misma convicción. ¿Sí? ¿O qué hará si su cónyuge le da permiso a sus hijos de tomar? Mira, mi hijo, usted ya está grandecito, usted ya es hombrecito, tómese esta cerveza. Ándele, mi hijo, tómesela. ¿Y usted qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿O si les da permiso de fumar? ¿O a sus hijas de vestirse sin pudor y modestia? Puede ser. O a sus hijos también. ¿O de usar un lenguaje grosero? Porque a veces hasta los papás les enseñan a decir groserías a sus hijos. A maldecir. ¿Qué va a hacer? Si su cónyuge incrédulo les da permiso de irse a los bailes, de andar fuera de casa a altas horas de la noche, en fiestas, con amigos del mundo, incluso quedarse a dormir en la casa de ellos, ¿y usted qué va a hacer? Y dirá el hijo, pues, mi papá me dio permiso, mi mamá me dio permiso, arréglate con ella, arréglate con él. Yo voy a ir a la fiesta y me voy a quedar allá en la casa de mis amigas y yo voy a ir al baile. Y hazle como puedas, porque a mí me dieron permiso para ir. Okay. ¿Verdad? ¿Y quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? Criar a los hijos, hermanos, es una tarea sumamente difícil, muy difícil. Aún, hermanos, cuando los dos son cristianos y están en común acuerdo y se esfuerzan por criarlos bajo los principios de la palabra de Dios, ¿verdad? Si nosotros batallamos, ¿sí? Mi esposa y yo trabajamos con Mariana y es una lucha, ¿verdad? Y es lo mismo, todos tenemos nuestras luchas con nuestros hijos y estamos tratando de hacer lo mejor posible. Pero cuando uno no está de acuerdo, ¿verdad? O no le apoya, ¿verdad? O no comparte las mismas ideas que usted en cuanto a la crianza correcta de los hijos, pues mucho más difícil. Y si el incrédulo le da por su lado a los hijos y trata de ganarlos por medio de cosas atractivas para ellos y les da permiso de hacer cosas que para usted no son buenas, pues imagínese, mucho más difícil todavía, mucho más difícil. Y es que hay influencia, hermanos. Por ejemplo, cuando los israelitas se casaron con personas de otras naciones, con otras costumbres, con otras religiones, sus hijos fueron influenciados por ellos. Al grado que había algunos hijos que ni siquiera sabían hablar judaico. No sabían. Hablaban las lenguas, ¿verdad? De el padre o la madre, ¿verdad? Que eran de otros pueblos, de otras tribus. Pero no hablaban judaico, no sabían ni siquiera hablar judaico. Porque la influencia de ellos había pesado más sobre los hijos de estos judíos. Hermanos, no queremos que nuestros hijos prefieran el mundo. Yo no quiero eso para mi hija. ¿Sí? No queremos que nuestros hijos, hermanos, se pierdan eternamente. No. Nosotros estamos luchando para ser salvos y deseamos que nuestros hijos también sean salvos. Entonces, hermanos, busquemos a alguien que en ese sentido nos pueda ayudar. Hablando particularmente de los que no se han casado, ¿verdad? Los solteros, o nosotros como padres,
¿verdad?, aconsejar a nuestros hijos, que puedan buscar a alguien, ¿sí?, unirse para toda la vida con un compañero, con una compañera, que le ayude a tener éxito, ¿verdad?, en criar correctamente a sus hijos, en formar un hogar bueno, sólido, estable, armonioso, donde juntos como familia estén luchando para poder llegar al cielo, para que todos lleguen al cielo. Bueno, sería triste y lamentable, ¿verdad, jóvenes, que sus hijos el día de mañana se perdieran, ¿verdad? No quisieran nada con Dios, prefieran el mundo por la decisión de no haber edificado desde un principio un hogar con una persona que compartiera su misma fe, ¿verdad? Puede ser que esto suceda, es posible, pero por eso queremos aconsejar. Y otra vez, hermanos, no queremos imponer una ley humana, no estamos condenando a ningún hermano, a ninguna hermana, no es nuestro propósito, pero sí queremos advertir de la dificultad a la que usted puede enfrentarse en su vida cristiana si usted decide unirse con alguien que no comparte sus mismos principios, su misma fe, sus mismas convicciones. Sí queremos advertir de los desafíos, sí queremos advertir de las complicaciones que puede tener el querer edificar un hogar armonioso, un hogar lleno de amor, hermanos, con alguien que es diferente a usted y que no piensa igual que usted, ¿sí?, que esté consciente del riesgo que implica unirse con una persona así, ¿sí? Eso es lo que queremos decir. Si usted, por ejemplo, está noviando con alguien que no comparte su fe, ¿que es posible que aquí haya alguien así? Bueno, háblele de Cristo, ¿sí?, enséñele el Evangelio, háblele de la palabra de Dios, invítelo a la iglesia o invítela a la iglesia, ¿sí?, trate de ganarla para Cristo y tenga paciencia, no se desespere. Y si de plano usted ve que no tiene ningún interés, que no quiere nada con Dios, que no hace el esfuerzo por aprender de la palabra, que no tiene ni un deseo de cambiar o ser un cristiano o una cristiana, tenga mucho cuidado, no se comprometa, ¿verdad?, en una relación que a la postre puede ser dañina, puede ser perjudicial. A veces en la juventud muchos jóvenes simplemente a veces la emoción o la atracción física, está guapo el muchacho, dicen las muchachas, o está muy bonita la muchacha, y a veces simplemente ese tipo de cosas son las que predominan. Pero seamos sabios, ¿verdad?, y tratemos de ver más allá. Una vez que un hombre y una mujer se unen en matrimonio, es para toda la vida, ¿sí?, para toda la vida, hasta que la muerte los separe. Y si no piensan igual, va a ser muy difícil andar juntos, ¿verdad?, todos los años que Dios les conceda. Así que hay que tener mucho cuidado, hermanos, y hay que tomar muy en serio lo que la palabra de Dios nos aconseja.